Si yo tengo un podcast, ¿conviene exponerlo en YouTube? Quédate en este programa porque vamos a analizar los pros y los contras de esta situación que algunos youtubers confunde y para otros no es tanto el drama, todo lo demás puede ser algo muy conveniente. Empezamos con el programa 13 del Infiltrado Económico. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Infiltrado Económico, programa número 13. Y vamos a ir rápidamente a responder esta inquietud porque yo sé que hay muchas personas que incluso han reclamado porque tenemos introducciones muy amplias y todo ese tema. Y la verdad me di cuenta investigando que mucho de eso ocurre porque el público de YouTube no está acostumbrado a la lógica de los podcasts. En el podcast es habitual a veces abrir el programa, presentar, hablar de qué van los proyectos y después ir un poco a lo que uno tiene que hablar, ¿ya? En YouTube no es así. Muchas veces en YouTube las personas hacen dos tipos de cosas. Primero son videos que yo catalogo en la categoría de virales, que son los típicos de tendencias, Kiki Challenge y todas esas cosas. Y en segundo lugar están los tutoriales, ¿ya? Y en los tutoriales muchas veces se va directo a lo que uno quiere hacer. Y todo lo demás son variaciones de otras extensiones, como son los webinars, como son programas, pero la gente muchas veces está acostumbrada a que uno vaya a resolver las cosas de inmediato. Y también en eso hay que hacer varias acotaciones y, como les decía, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas para quienes tenemos un podcast de exponerlo en YouTube, ¿ya? Vamos a ir primero con la parte negativa. Y justamente la parte negativa tiene que ver un poco, justamente con lo que les voy a decir ahora, porque en un podcast es muy difícil de repente hacer llamada a la acción. Ya, es decir, de que te suscribas aquí, que síguenos en Twitter o en Instagram o lo que sea, ya como lo que están viendo ahora en pantalla. En un podcast es más difícil hacer eso, ya. Entonces, bajo ese punto de vista, el youtuber, la persona que está acostumbrada a ver videos en YouTube, no va a entender mucho la lógica del podcast, ya. Muchas veces la lógica del podcast, ¿cuándo se hacen estas invitaciones? Al inicio y al final. Y en YouTube, las personas que últimamente están, como se dice, marcando la tendencia de cómo hacer los videos, hacen esto a cada rato. Entonces, bajo ese punto de vista, juega en contra porque la gente que hace podcast, y en lo particular me incluyo, nos cuesta un poco pasarnos a esa lógica. Entonces, todo lo que son las llamadas a la acción, uno que no sabe aprovecharlas muy bien, y espero a partir de hoy poderlas aprovechar mejor con lo que vieron ahora en pantalla, ¿ya? Bueno, otro tema, y que no es menor, es el tema que va un poquito relacionado con el anterior y es la lógica. Y es que en YouTube la gente va mucho más al grano, como se dice, o a buscar lo que concretamente aparece en los títulos. Y en el podcast no es tan así. En el podcast la gente, y tenemos que analizar algo, porque el público de podcast, ¿quién es? Es la persona que comúnmente está haciendo una cosa mientras escucha el podcast. En cambio, en YouTube la gente se da el tiempo de ver la pantalla, aunque yo conozco algunas personas que escuchan música en YouTube y creo que es bastante interesante también. Pero las personas que escuchan podcast están haciendo otra cosa, por lo tanto uno se puede extender más y relajarse en ese aspecto. En lo que es YouTube y en lo que es video en general, la gente quiere ir de inmediato a la respuesta y de ahí empezar un poco a analizar el tema. Entonces, las lógicas aquí están contrastadas y hacer un solo formato cuesta. Es como lo que les pasaba a los periodistas que muchas veces y esto suele pasar cuando hay medios que tienen una misma señal de televisión y de radio, muchas veces la lógica no se entiende. En este caso es lo mismo y lo ideal, y aquí vamos a la tercera desventaja, lo ideal sería hacer algo para YouTube y algo para el podcast. Pero ¿cuál es la cruda realidad? No todos tenemos la realidad de Joan Boluda o de Romo Alfons. Ahí se me estaba colocando un poquito los errores. De hecho, si tú tomas en cuenta algún error o algo que quieras mejorar de este programa, ahí en los comentarios te puedes explayar y decir en qué podemos mejorar, ¿ya?
Bueno, no todas las personas tenemos la tecnología para hacer algo así y tampoco tenemos el tiempo para hacer algo así. Y en lo particular, eso hace de que se note un desnivel. Ya, y por eso algunas personas pueden dedicarse a hacer podcast por un lado, incluso live, y otras pueden hacer video, y otras como nosotros simplemente hacemos la ventaja que nos da YouTube. Ya, y aquí me paso de inmediato a la parte de las ventajas, porque esto es muy relacionado y a veces lo que es una desventaja en un lado es una ventaja en el otro, porque a las personas que estamos partiendo con menos recursos, YouTube nos permite tener una ventana al segundo buscador más popular del mundo, porque el primero es Google, ya en eso estamos claros, pero el segundo es YouTube. Y yo le pregunto a ustedes que están escuchándome, sobre todo a las personas que han criticado de repente la lógica con la cual realizo mis programas, si ustedes tuvieran una cantidad interesante de suscriptores en YouTube, tampoco es millonaria la cantidad que tengo, pero es interesante, ¿desperdiciarían este medio de comunicación? Yo creo que no. Entonces quiero dejarle en claro a la gente de que El Infiltrado Económico es un podcast, es un programa para escuchar en plataformas de podcast. Y si usted lo está escuchando en YouTube, es precisamente por el hecho de que los podcasts lamentablemente todavía no están tan masificados como uno quisiera. Entonces, YouTube me ha permitido llegar a personas con las cuales en un podcast me habría sido imposible llegar. Y por lo mismo yo llamo a la gente que tiene podcast a subirlos a YouTube. No se estigmaticen por no poder grabar el podcast o no poder hacerlo como de repente lo hace Luis Ramos de Mentor para Emprendedores, ¿ya? O Mentor 365, se me olvidaba el nombre de su canal. Él, por ejemplo, graba el podcast, pero al mismo tiempo graba el video real de lo que está haciendo. Eso para mí en estos momentos sería imposible. Me encantaría hacerlo. Pero si tú no tienes los recursos para realizarlo, hazlo nomás. Ya, no te puedes privar de una herramienta tan poderosa como es un canal de YouTube. Y sobre todo si has conseguido suscriptores antes. ¿Ya? Yo te animo a hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo independiente que se quejen o no se quejen, de que hayan las introducciones largas, a pesar que voy a tratar de bajarlas un poquito, pero tampoco las voy a eliminar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos definiendo lo que son las nuevas realidades de los medios, ¿ya? Antes era impensable, por ejemplo, en un programa de televisión formal, que hicieras una llamada a la acción como decir suscríbete. Bueno, en ese tiempo no se podía suscribir a los canales de televisión, pero era mal visto de repente decir y vuelvan a vernos en el medio del programa. Ahora los youtubers lo hacen lo más bien y nadie se queja, y sobre todo porque es una herramienta bastante válida. Sobre todo si tú tienes otros canales como Twitter, como Instagram, es súper válido que tú quieras llevar el tráfico del cual tú tengas más popularidad a todos los canales que necesites, sobre todo si este tráfico después se traduce en venta, ¿ya? Y no hay nada malo en ello. Y lo que yo llamo a la gente que tiene podcast y que de repente a lo mejor le está yendo mal con su podcast, yo en este caso soy súper honesto, mi podcast no anda bien. Tengo apenas 4 visitas, pero cuando subo un programa a YouTube, estas se transforman en 100 o 150 fácilmente. De hecho, el programa número 1 que hicimos, ya, tiene 4000 visitas en YouTube, ya. No he tenido mucho tiempo para analizar qué está pasando ahí. El tema es que yo no puedo desperdiciar esa plataforma para promocionar lo que uno está haciendo, porque no olvidemos una cosa. Todo esto son plataformas, son canales de comunicación. Si yo siento que mi buyer persona, o sea, el público al cual le estoy, como se podría decir, entregando este programa de manera óptima, o sea, la persona que realmente necesita escuchar mi información está en YouTube, yo no voy a esperar tener la mejor cámara del mundo, tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Yo voy a hacer las cosas nomás, ¿ya? Y yo insto a todas las personas que lo hagan. Imagínense ahora que estoy sin página web, que recién el 5 de octubre la voy a tener de vuelta. Necesitaba hablar por YouTube, necesitaba ocupar las otras redes sociales, no me iba a privar de ello, no, porque hay que ocupar los medios que uno tiene. Así de que bueno, un abrazo a todos ustedes. Este programa un poquito más corto porque como ustedes ven estamos en proceso de remodelación, porque nos vamos a venir con todo, tenemos hartas cosas por hacer. Así de que bueno, espero de que les haya quedado claro de que en la vida no hay que detenerse, hay que avanzar aunque sea un poquito, y aunque a algunos les moleste,
hay que seguir adelante nomás. Yo, por ejemplo, sigo buscando a mi perrito Fausto. Y si ustedes tienen una quimera, que obviamente sea por algo bueno, síganla haciendo nomás, porque ustedes más que nadie saben cómo les aprieta el zapato y dónde les duele las cosas. ¿Ya? Chao amigos, que estén bien.